apareció el medio económico. Pero me dijo, no digas de que yo soy el sponsor, José Luis Chilavert. Buenas noches a todos. Antes que nada les quiero agradecer a todos estos genios de la medicina paraguaya, de la promoción 83, que me dan esta hermosa oportunidad de poder trabajar con ellos. Agradecerles al profesor Luis Álvarez, a Juan Cancio Barreto, que son unos genios de la música, todos, Patricia. Realmente una noche maravillosa y me siento muy orgulloso como paraguayo que hayan venido a compartir, porque el esfuerzo que hacen estos genios de la medicina no ocurre en nuestro país, esa es la realidad. Y nosotros los paraguayos tenemos que valorarnos, porque nosotros tenemos un país maravilloso y no podemos dejar que nuestro país siga en decadencia, porque estos genios trabajaron y son paraguayos y son exitosos. Y para mí es un honor y un privilegio compartir con ellos y no tengo duda que vamos a transformar. Como bien dijo acá mi amigo Gemavi, nosotros tenemos que transformar y eso lo están logrando los médicos de la promoción 83. Doctor, solamente de mi parte decirle y a todas las doctoras que el paraguayo cuando tiene una pequeña infraestructura triunfa. Cuando yo empecé a jugar al fútbol decían, ¿dónde va a ir esta triunfar en la tierra de los mejores arqueros del mundo en la Argentina? Y le demostré que un paraguayo fue el mejor en Argentina y fue elegido 3 veces el mejor del mundo. Y eso es lo que tenemos que inculcarle a los niños. Y mi tarea con los médicos es hablar con los jóvenes, con los niños. Le digo siempre que nosotros somos mejores que los alemanes, ingleses, argentinos, brasileños. No tenemos que ser menos que nadie. Y nuevamente decirle, Rojaicú Paraguay, Xahuye PM.